La palabra Kabbalah significa literalmente recepción. Por eso que nosotros decimos que la Kabbalah no se estudia, ni tampoco se practica. La Kabbalah se recibe. ¿Sí? La entrega un maestro, la recibe un estudiante, que luego la entrega y otro la recibe, en un ciclo que comenzó hace miles de años y que continúa hasta el día de hoy. Entonces quiero mencionar a mi maestro, al que me entregó a mí la iniciación al conocimiento de esto, Rab Haim David Zucker, Bar Zichrono Libraja, que ya trascendió este mundo. Era un tzadik que estuvo en este mundo hasta hace 11 años atrás. Y yo recibí de él, al menos los primeros 6 años de formación las recibí de él. Luego, Baruch Hashem, el creador no me dejó huérfano, pude tener otros guías, pero él es a quien yo considero mi lazo con este conocimiento, mi conector con este conocimiento que viene desde Moisés y antes de Moisés, desde Abraham y antes de Abraham, desde Adán, y a Adán pasó desde la fuente misma, desde la fuente suprema. Entonces, como dicen los sabios del Talmud, voy a hablar en nombre de quienes nos educaron. Antes de hablar de reencarnación y los tres tópicos que vamos a tocar, quiero comentar algo que nos dijo nuestro maestro, el Rab Haim Zuckerberg, que dijo en las primeras explicaciones de la reencarnación, cuando mencionó que para explicar lo complejo que es entender la reencarnación, que aprender la Biblia, leer la Biblia, podríamos compararlo a aprender a sumar y a restar, matemática básica. Luego, estudiar Kabbalah, aprender Kabbalah, empezar a recibir la Kabbalah, que es bastante más compleja, podríamos compararla a aprender álgebra avanzada, ¿sí? Y aprender reencarnación sería como aprender física cuántica. O sea, no es un tema simple, de hecho es uno de los temas más complejos de entender en su mecanismo y en sus detalles, pero la idea que tenemos nosotros como Fundación Kabbalife para lo que nacimos es para tomar este conocimiento y simplificarlo, ¿cierto? Y traerlo de manera simple, como le decía el otro día a un estudiante, masticado, para que todo el mundo pueda entenderlo y pueda comprender y si es posible, si nacen dentro de ello, considerar esto como parte de su vida o como un impulso para hacer algo con su vida. Habiendo dicho esto, tengo que comenzar con el tema. El concepto de reencarnación para nosotros no es el más exacto para definir el proceso del que vamos a hablar. En Kabbalah, ¿cierto? En hebreo, en los textos hebreos, esto es llamado Gilgule Haneshamot. O sea, el ciclado de las almas. Podríamos decir el reciclado de las almas. Tiene que ver con un ciclo que las almas tienen que cumplir. Y esto tenemos que partir diciendo que tiene un propósito. En Kabbalah siempre estudiamos desde las preguntas. Entonces aquí tenemos que entender el por qué y el para qué. O sea, el propósito de lo que vamos a conversar. De acuerdo a la tradición cabalística, esto está explicado en muchas fuentes, principalmente en el Zohar, que es la fuente principal de la Kabbalah, explicado de manera mucho más profunda por el Ari, Rabbi Itzhak Luria, y luego en nuestra época moderna por Rab Yehuda Ashlag, el Val Asulam, el señor de la escalera, quienes explicaron profundamente que la fuente creadora, ¿cierto?, a la que tradicionalmente se le conoce como Dios, ¿cierto?, que la Kabbalah le llama el Ein Sof, o sea, la nada sin fin, y que se ha expresado como luz infinita, y también como distintas expresiones de esa luz infinita, su naturaleza, su esencia. Si tuviéramos que definir a Dios en términos cabalísticos, diríamos que Dios es deseo infinito de dar satisfacción. O sea, es la voluntad de satisfacer, de dar bien, de amar, si quieren llamarlo así. Y para que este acto de amar, de amor, sea efectivo, debe existir, por necesidad, por fuerza, una entidad capaz de recibir este amor que la fuente desea dar,
¿cierto? Como una voluntad manifiesta de él y no como él mismo. Tengo que decir esto. Delante me llamó la atención cuando hablaba Hayadeva, porque a mí me gusta buscar los puntos en comunes, de que no hay palabras reales que puedan definir a la fuente suprema. ¿Sí? En Kabbalah se dice que de la fuente suprema, ¿cierto?, de Dios, solo sabemos dos cosas. Sabemos que es nada infinita y sabemos que no podemos saber nada más. Esas son las dos cosas que sabemos. Pero esta fuente se expresó como este deseo de beneficiar, de otorgar satisfacción. Y se negó a sí mismo por un momento para crear una entidad complementaria que recibiese esta luz. Esta entidad es llamada con distintos nombres en los distintos textos, pero la conocemos como la vasija, que podríamos llamarle también el alma original, ¿sí? La entidad original, que estaba compuesta en ese momento de cada chispa de energía que compone hoy nuestra realidad, digamos de nuestras almas. De hecho, en el Tanya está escrito que el alma divina que está en el ser humano, que lo llena y que lo rodea a la vez, es llamada Helekelo, que significa una partícula de Dios, una partícula de divinidad en cada entidad viviente. Entonces, con esto, y esta partícula, ¿cierto?, se hizo parte de este mundo cuando ocurrió lo que en Kabbalah se llama el Tzimtzum, que es básicamente lo que la ciencia describe como el Big Bang, ¿cierto? El Big Bang es el último proceso del Tzimtzum, del proceso de creación de la realidad limitada que hoy día conocemos, dentro de una realidad ilimitada e infinita que es el creador mismo, ¿sí?, que está fuera de los límites de la realidad. Y esta estructura original llamada la vasija explotó, ¿cierto?, en forma de infinitas chispas, ¿cierto?, chispas de energía que contienen, por decirlo en términos modernos, el ADN divino, y cada una de estas chispas se convirtió en un aspecto de nuestra realidad ilusoria, material e inmaterial, incluidas nuestras almas. Y estas almas vienen con un propósito al mundo, que es, ¿cierto?, reconstruir esta realidad anterior. O sea, volver a esta experiencia divina de recibir la satisfacción de la luz, básicamente de ser uno con el creador de nuevo. Para entender cómo funciona, vamos a hablar de los conceptos que vamos a tocar hoy día. Hablamos de cuerpo y alma para entenderlo. En Kabbalah se presenta un concepto distinto al tradicional que uno escucha en Occidente, que es somos un cuerpo que tenemos un alma. En Kabbalah es al revés. En verdad nosotros somos un alma, ¿cierto? Y esa alma toma un cuerpo, ¿sí? Toma un cuerpo y lo habita por una cantidad de tiempo para intentar en esa cantidad de tiempo realizar este propósito que en hebreo se llama tikkun, que vendría a ser la reparación o la rectificación o la reconexión. Sí, de hecho la palabra tikkun, haciendo un jueguito cabalístico, tiene las mismas letras que la palabra nituk, que significa desconexión. O sea, las letras al revés. O sea, el tikkun es lo contrario del estado en el que el ser humano se encuentra, desconectado, ilusoriamente desconectado, ¿sí? Porque ya dijimos, nuestra alma es una parte de Dios, no estamos desconectados, nos parece que lo estamos, o simplemente ni siquiera nos hemos preguntado qué pasa con eso. Entonces los cabalistas nos revelan, ¿cierto?, que entonces el alma toma el cuerpo, ¿cierto?, habita un cuerpo por un tiempo determinado, llamado por el Ramjal, el gran cabalista italiano, el Ramjal, que él le llama el tiempo del esfuerzo o el tiempo del trabajo, que es el tiempo que venimos a esta vida, nacemos como un bebé, vamos creciendo, aprendiendo, vamos sacando provecho de lo que podamos haber hecho en otras experiencias físicas antes, para ir reparando nuestra alma y con ello nuestro mundo, ¿sí? Hay una relación directa entre nuestro trabajo interno de transformación personal y cómo ese trabajo interno influye en nuestro entorno. Hoy día podríamos llamarlo de manera cuántica, como unificada, y va rectificando la realidad que nos rodea. Vamos como reparando esta vasija original,
Entonces tenemos, ¿cierto? Esta alma tiene un cuerpo, y este cuerpo, ¿cierto?, que está compuesto de materia, de 4 elementos básicos, ¿cierto? Tierra, agua, fuego y aire, y de una entidad que lo unifica completamente, que esta parte física se llama el guf, el cuerpo, también llamado basar, carne, y también llamado afar, polvo, ¿sí? Porque básicamente se entiende que el hombre viene del polvo, nuestra naturaleza material al menos, minerales, vegetal, etc. Entonces, adentro de este compuesto de materiales físicos, de elementos físicos, y rodeándolo a la vez, vamos a explicar cómo ocurre esto adentro y afuera al mismo tiempo, está el alma, que en hebreo se llama de manera general Neshama. Neshama, que coincidentemente, nos dicen los cabalistas, tiene las mismas letras en hebreo que la palabra Neshima, que significa respiración. Por eso en la Torá, ¿cierto?, en la Biblia, que sabemos que es una historia simbólica, no real, no la podemos entender como algo real, sino simbólico. En esta historia se nos dice que Dios sopló en la nariz de este cuerpo que había creado aliento de vida, Nishmat Hayim, y fue el hombre un ser viviente. O sea, estaba el cuerpo que no tenía vida propia por sí misma, era un vehículo, y fue llenado de esta esencia que es, como dijimos, en un aspecto, una parte de lo divino. Esta esencia interior se llama Neshama y tiene varios niveles, varios como grados, por decir así. Estos grados se manifiestan en este mundo y en los otros mundos. Bueno, de estos otros mundos vamos a hablar en el siguiente punto, pero estos grados son 5. 5 grados de acuerdo a la Cábala. 5 grados, que se pueden dividir, ¿cierto?, en una gran división grande que es cuerpo y sus necesidades y el alma, pero vamos a ver que el alma tiene 5 divisiones interiores, funcionando dentro y fuera del cuerpo, como vamos a explicar ahora. Adentro del cuerpo, desde lo más físico, en nuestra sangre, ¿cierto?, y en todo, y por medio de nuestra sangre, en todo nuestro cuerpo físico, se encuentra circulando un nivel de energía álmica o un nivel de alma llamado nefesh, que lo podemos traducir como vida. De ahí que la Biblia, si la han leído, la Torá, dice que la vida está en la sangre, ¿sí? Porque esta esencia vital, ¿cierto?, que en otras culturas es llamado prana o ki o chi, etc., llena todo, vitaliza todo, y está dentro nuestro, y se expresa en el cuerpo en la forma de nuestros instintos naturales, ¿cierto? Nuestro deseo de comer, nuestro deseo de dormir, nuestro deseo de beber, etcétera, etcétera. Impulsa esos instintos, ¿sí? También otras entidades, un segundo, me está dando un error en la cámara, ahí creo que estamos bien. También otras entidades tienen este grado de alma de nefesh, tienen vida, existen, ¿cierto? Y tienen esta vitalidad que les permite, valga la redundancia, vivir. Pero nosotros, encima, por decir así, de este grado llamado nefesh, que es el que está en el cuerpo, conectado directo con el cuerpo, moviéndose en el cuerpo, encadenado por encima de este grado tenemos un grado superior llamado ruach, que se traduce literalmente como espíritu, ¿sí? Y que también se traduce como aire o como viento. Este ruach, ¿cierto?, está por encima del nefesh, o sea, este espíritu por encima del instinto, y se manifiesta principalmente en lo que nosotros conocemos como el corazón, físico y simbólico, como nuestro mundo emocional, ¿sí?, o nuestros pensamientos, pero emocional, o sea, el sentir del ser viviente. Este a la vez está sujeto a un grado superior de alma aún, que se llama Neshama, y que de acuerdo al Zohar y a los grandes cabalistas se expresa a nivel del cerebro o de la mente, ¿sí? Y que está por encima de la emoción, que está por encima del instinto. Frente a estos 3 grados de alma, mi maestro Rob Zuckerberg, él enseñaba un ejemplo de la carroza. Él decía, nuestro cuerpo es como una carroza
que es inerte por sí misma. Pero a la carroza se le ponen unos caballos. Y estos caballos tienen fuerza, tienen deseos, tienen instintos y mueven la carroza, la dirigen hacia donde la carroza puede ir. Pero los caballos son animales, tienen un instinto salvaje y necesitan a alguien que los maneje, que los controla. Y ahí surge el siguiente nivel, ¿cierto? Los caballos serían el nefesh, el instinto. Entonces surge el siguiente nivel, el cochero, que es el espíritu, la emoción, que va a tomar control del instinto y decirle cuándo ir, cuándo no ir, cuándo comer, cuándo no comer, cuándo dormir, cuándo no dormir, etc. Pero el cochero, de acuerdo a la explicación cabalística, no es libre de elegir por sí mismo, sino que él le sirve al pasajero de la carroza, que es el alma, la neshama, la parte intelectual superior, que es la que toma las decisiones, y es la que le dice al cochero, lleva los caballos por acá, ahora di los caballos que te tengan, ahora seguimos avanzando. El que toma las decisiones es la parte de acá arriba, la que se conecta directamente con el conocimiento, que llama neshama. Esas tres partes están dentro del cuerpo, ¿sí? Digamos, se expresan en el cerebro, en el corazón, en los instintos, en las entrañas. Pero hay otro aspecto que, conectado con eso, ¿cierto? Como esta trama encadenada que yo les explicaba, está una parte externa alrededor nuestro. Popularmente en Occidente a eso se le llama aura. En Kabbalah se le llama luz circundante, o sea, es una luz alrededor. Y realmente su nombre es Hayá, que significa vida. Pero aquí se refiere a una vida divina. Es el punto donde se hace la diferencia. En este grado ya no estamos adentro de la realidad física, sino que ese grado experimenta la influencia de la divinidad. Desde el grado superior, que se llama Yehidá, que significa unidad, y que vendría a ser la esencia misma de Dios. O sea, en el punto raíz, y aquí quiero tomarme del ejemplo que dijo mi estimado que estuvo antes, cuando habló de esta forma del árbol invertido, donde nosotros somos la parte final, podríamos ser como la hoja del árbol, nuestro cuerpo, y la raíz misma es la fuente suprema, el creador, que nosotros llamamos Hashem, o la luz infinita. Entonces, en ese grado podríamos decir que estamos unidos a la divinidad, pero en el cuerpo la ilusión es de que no estamos unidos. ¿De dónde surge esta ilusión? Surge de una energía, si le queremos llamar así, una cáscara que recubre nuestra realidad física, ¿sí? En hebreo es una klipá, y que se expresa dentro de nosotros, entre nuestra mente y nuestra emoción, en esta zona, digamos, ¿cierto? Si lo queremos expresar físicamente. Y aquí quiero que tengan mucho cuidado con el concepto, que no es el concepto que se conoce en Occidente. Esta inteligencia, podríamos llamarle, esta cáscara que separa estos grados del alma, en hebreo se llama Satán. No Satanás, no el diablo, nada que ver, Satán. Para entenderlo mejor, vamos a decir su nombre en Occidente. Ego, el ego. ¿Sí? El ego está ahí, en medio de los grados del alma, creando constantemente esta ilusión de separación, de que solo somos lo que los 5 sentidos perciben, y de que nuestras decisiones deben ser tomadas desde las necesidades de nuestros 5 sentidos, y cuando escuchamos esta voz, que es la voz que constantemente nos está diciendo que nosotros somos solo esto, lo que podemos tocar, lo que podemos mirar, lo que podemos ver, y que solo estamos aquí para satisfacer los deseos de nuestro cuerpo, y listo, cuando seguimos esa voz, entonces nuestra desconexión ilusoria se vuelve evidente. Y es cuando las personas, ¿cierto?, experimentamos, que a todos nos pasó en algún momento, vacío, angustia, sensación de estar perdidos, sensación de que nada nos llena, de que nada nos satisface, porque no estamos conscientes de la realidad superior. A esta realidad superior lo podemos llamar con muchos nombres en la Kabbalah. Vamos a decir un nombre simple, vamos a llamarle el mundo superior, o el mundo de la luz. Este mundo de la luz es donde existe la verdadera realidad, lo real, llamémosle así.
y que está, ¿cierto?, compuesto de luces de distintas frecuencias y de distintas vibraciones, y esas luces contienen el potencial o la materia prima de todos los tipos de satisfacción trascendente que hay. Entonces, el trabajo, hablando ya del segundo punto, de la experiencia del alma en este mundo, el trabajo que el ser humano viene a hacer es sobreponerse a la voz de esta inteligencia que está ahí diciéndonos constantemente que no hay nada más, que hay un destino escrito y que ya no puedes cambiar y que estamos perdidos y que este mundo se está yendo por el hoyo y ya todo es tan terrible. Pero el propósito de esta voz no es hundirnos como propósito final y separarnos, sino es que surja en nosotros el deseo de ver que hay algo más allá. Que hay algo más allá, que es esta luz infinita. Que ya dijimos al principio que es su naturaleza. La naturaleza de esta luz infinita es deseo infinito de otorgar, a diferencia de que nuestra naturaleza es deseo de recibir. Entonces, existen leyes universales que aplican en este mundo como parte de este sistema, que van empujando a los seres a esta sensación de vacío, a esta sensación de que algo no anda bien, y cuando la persona no se da cuenta solo por su cuenta, el sistema empieza a empujarlo hasta que empieza a nacer en él, o se despierta en él, lo que en hebreo se llama de Nekudabalev, el punto en el corazón, ¿sí? Como este deseo profundo de algo trascendente, algo más. ¿Y qué es lo que ocurre en el ser humano? ¿Y cuándo ocurre esto en el ser humano? ¿Cuándo experimenta el punto en el corazón? A veces ni siquiera está buscándolo. Lo experimenta cuando logra compartir con otra persona desinteresadamente. Si en algún momento de la vida le dijimos a alguien que lo amamos, compartimos nuestro alimento, le dimos un abrazo a alguien para consolarlo, le dijimos a alguien, le contamos algo que lo hiciera feliz, le dimos un regalo, cualquier cosa que hicimos por otro, nos causó una satisfacción interna, no una satisfacción del cuerpo, una satisfacción interna. Y esa satisfacción es paradójica en términos lógicos. ¿Por qué? Porque no, desde el punto de vista material, no tiene ningún sentido que si yo estoy dando algo y desprendiéndome de algo mío, yo sea el que se satisface, sino que uno esperaría que el otro se satisface. Esta satisfacción que experimentamos interiormente responde a una ley universal que se llama ley de afinidad de forma, ¿sí? Que en hebreo midá keneged midá, medida con medida. Quiere decir que cuando nosotros actuamos parecido a alguna entidad o alguna energía, inmediatamente nos unimos a esa energía, aunque sea temporalmente. Entonces, cuando el ser humano comparte, da, se pone en la misma sintonía que el mundo de la luz, porque la energía de la luz es el deseo, la naturaleza de la luz es dar. Entonces, al hacer eso, la barrera creada por el ego por un momento se disipa. Nos entramos en conexión o en comunión con esta luz superior y experimentamos un placer trascendente. A medida que vamos practicando esto y vamos aprendiendo cómo recibir para compartir, es que vamos realizando lo que podríamos llamar en la vida una captura de luz. Porque en cada momento que logramos compartir desinteresadamente, hacer el bien a otro desinteresadamente, entonces ganamos un poco de luz y vamos reparando este pedacito, ¿cierto? Completando este pedacito de alma, que es el que tenemos que reparar. Ocurre que en una sola vida esto no se completa muchas veces, la mayoría de las veces, o sea, todos, ¿cierto? Hasta los más grandes hombres santos como Moisés o como Abraham fueron, ¿cierto?, reencarnaciones de otras vidas anteriores, por supuesto. Y a medida que fueron en cada vida ganando experiencia, ganando conocimiento, ganando aprendizaje, evolucionando, sanando, reparando, ¿cierto?, su conexión con la luz, fueron avanzando hasta completar este proceso, el proceso del tikkun personal, o sea, del que cada persona tiene que hacer. Y cuando eso
ocurrió, ¿cierto? El alma trasciende, que lo vamos a explicar en un momento más. La mayoría de las almas no ha logrado eso y está experimentando el último punto del que tenemos que hablar hoy, el ciclo de la vida y la muerte. El Gilgul, como le explicaba, el reciclado del alma. Cuando el alma bajó a este mundo, para explicarlo de una forma que sea entendible, de forma didáctica, cuando el alma bajó a este mundo por primera vez, ¿cierto? Cuando por primera vez tomó un cuerpo físico, cada una de sus acciones altruistas o positivas fue, ¿cierto?, creando o despertando en él estos distintos grados de luz, de estos distintos niveles de luz que ya dijimos, instinto, emocional, mental, etc. Y lo más probable es que en los primeros niveles, ¿cierto? Y esto quizá podríamos encontrar un paralelo en esto con la teoría de la evolución, que las primeras veces que el ser humano estuvo en este mundo era un poquito menos evolucionado que hoy. Y la humanidad va evolucionando en directa relación a los grados de alma que va completando o de los que va tomando conciencia. A eso debemos, de acuerdo a los cabalistas contemporáneos, a eso debemos que hoy hayan almas que al nacer, y que también en el pasado, almas que al nacer aparentaran, al menos en un principio, tener como una conciencia más amplia, o como una conciencia más despierta. Como que hay niños hoy día, sobre todo, que uno mira y dice, este niño pareciera que tuviera más experiencia. Y es porque es un alma que ha ciclado, de acuerdo a la Kabbalah, más veces y por lo tanto ha tenido más experiencias. ¿Sí? Luego de que un alma pasa por esta experiencia del cuerpo, hace lo que logra hacer, muere. ¿Sí? O sea, la muerte es la muerte del cuerpo físico solamente. El resto, lo que llamamos el alma, ¿cierto?, la entidad álmica, permanece. Se eleva a otro grado de conciencia temporalmente. Obviamente, en ese otro nivel, en esa otra dimensión, no hay tiempo ni espacio. Cuando experimenta esa realidad, de acuerdo a los cabalistas y a los textos como el Zohar, su labor en este mundo es evaluada. Esto cumpliste, esto aún está pendiente, perfecto. Vuelve a nacer. Y vuelve a nacer en las circunstancias mejores. O sea, en la mejor realidad física, temporal posible, en la cual, guiado por la supervisión divina, va a tener que experimentar tal o cual circunstancia, tal o cual situación, conocer a tal o cual persona, tener tales padres, tener tales nombres, haber nacido bajo tal influencia astral, para que se determine en su vida la oportunidad de hacer su tikkun, o sea, de hacer su reparación. Pero esta reparación es compleja, porque tiene que ver con, como dijimos, recuperar estos aspectos de la luz que están desperdigados por la realidad y que, de los que tenemos que ir tomando conciencia y ir uniéndonos a ellos a través de nuestras acciones altruistas. Entonces los cabalistas nos dicen que es un trabajo de vida tras vida, tras vida, tras vida. Y parece imposible a veces, porque es bueno, ¿qué más tengo que aprender aún? Y todavía tengo que sufrir, y todavía tengo que hacer. El Rav Zuckerberg, mi maestro, él decía que hay dos caminos, ¿cierto? Respondiendo al maestro del maestro de su maestro, que dejó escrito en un libro que se llama Shalom Leolam, ¿cierto? Paz para el mundo, donde dejó escrito que la humanidad de alguna manera está condenada, en un sentido positivo, a la evolución final. O sea, la humanidad en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, va a llegar a este tikkun, a esta reparación, a esta enmienda completa. Y vamos a trascender esta realidad física, ¿cierto?, de la ilusión del ego, y vamos a volver a estar en una comunión perfecta con la fuente suprema. Mientras eso no ocurra, hay dos caminos para ir apresurando este proceso desde lo personal. Está el camino del sufrimiento y el camino del conocimiento. O, como lo decía mi maestro, el camino de la inconsciencia y el camino de la conciencia. En el camino de la conciencia es cuando yo escojo por mi voluntad cuestionarme, buscar, preguntarme, hacerme cuestionamientos, comienzo a entender y a decir, aparentemente debería hacer algo con mi vida, y empiezo a actuar, y empiezo a corregirme, y empiezo a practicar, y empiezo a tomar ciertas prácticas espirituales, o ciertas prácticas altruistas, y empiezo a entender
y entonces empiezo a crecer, empiezo a avanzar en este camino de reparación, de concienciación. Y está escrito, ¿cierto?, en la Guemará, que hacia donde el hombre decide ir, hacia ese camino le guían. Entonces, el sistema divino, que es perfecto y que tiene una supervisión perfecta, va ayudando y asistiendo este camino para que la persona vaya cada vez más acercándose a su propia conciencia, descubriendo su propia alma, etc. Si no lo hace, ¿cierto?, ocurren dos cosas. Si no lo hizo de tal manera, si no lo ha hecho, pero su alma requiere, y el impulso de su alma requiere que esta entidad, que este ser humano despierte, entonces lo somete a pruebas, a lo que uno podría llamar sufrimiento, o malestar, molestia, que le hagan empezar a cuestionarse: ¿algo estoy haciendo mal? ¿Algo está pasando? O que empieza a sentir esta sensación de vacío, de necesito algo que no sea lo que ya he experimentado. Y si no despierta, empiezan como de alguna manera como a empujarlo a ejercer ciertos niveles de presión, siempre dejándole a él la elección final, al menos en este mundo, la elección final de decir: no, sigo por donde voy o busco otro camino. Si pasa cierto determinado tiempo y no lo logra hacer, y no cumple con su parte que tenía que viene a reparar en este mundo, muere. Su cuerpo muere, su alma vuelve a entrar en este estado de conciencia divina o conciencia atemporal y no temporal, se vuelve a realizar esta evaluación, se vuelve a entender: ok, lo que queda pendiente es tal cosa, por lo tanto va a ir a tal circunstancia, en tal familia, y va a tener que vivir tal y cual cosa, y vuelve a nacer. Y así continuamente. Y lo interesante de esto es que cuando volvemos a nacer, ¿cierto?, la evolución ya ganada del alma no se pierde, sino que, y todo el conocimiento adquirido y toda la experiencia adquirida en las vidas anteriores está con nosotros en un nivel inconsciente. De ahí surgen los mal llamados dones o talentos. Cuando uno dice: oye, este niño nació con un don para la música, o este niño nació con un don para el arte. No es un don. Eso, con lo que naciste, es consecuencia del trabajo que tú mismo hiciste en otra vida anterior. Tú ganaste esa habilidad, ganaste ese conocimiento, esa capacidad. Hay un relato famoso sobre este músico conocido, Mozart, donde se cuenta que él tiene una experiencia con una vidente que le cuenta a él que él en una vida anterior buscó la música, la estudió, la profundizó, amó la música, pero nunca pudo llegar a efectuarla de manera seria. Entonces, al morir, su alma traía todo este conocimiento ya, ¿cierto?, todo este avance, todo este estudio, todo este amor. Y por eso vemos que a los 3 años empieza a reconocer sinfonía, empieza a repetir sinfonías con la boca. Creo que nos caímos, pero ahí volvimos, parece. Sí, ahí volvimos. Me quedé en Mozart. Sí, me quedé en Mozart. Entonces, como decía, a Mozart le he revelado que su alma, que ya había en una vida anterior aprendido, estudiado, amado la música, al nacer en esta nueva vida tiene ese conocimiento en su interior, y el estímulo se lo va despertando. Lo mismo pasa con quienes tienen talento para el arte, talento para las relaciones interpersonales, talentos físicos que han ido ganándose con la experiencia trascendente del alma. Y además está escrito que a la persona que comienza este camino, cuando esté lista, aparece su maestro para guiarle, para decirle: ya, ok, decidiste corregirte, decidiste ir por este camino que es el camino de la conciencia. Estas son las herramientas que puedes usar. Este es el conocimiento que puedes tomar y llevarlo a tu práctica. Y ahí es donde surgen los caminos ancestrales. En este caso, el camino que me escogió a mí, yo lo entiendo así. Este camino te escoge a ti, es la Cábala, ¿sí?, que nos dice que la clave es aprender a compartir. Cábala es recibir, aprender a compartir, es decir, vamos a aprender a recibir para que aquello que recibimos
tanto de la experiencia material, que se puede aprender, entender, y de la experiencia supramaterial y espiritual, podamos compartir y crear esta unificación entre entidades para ir atrayendo esta luz, reparándonos nosotros mismos, ¿cierto? Completando nuestra conciencia del alma y influyendo en la reparación de otros. Para este camino, como muchos otros caminos ancestrales, la Kabbalah nos presenta muchas herramientas. Principalmente siempre nosotros hablamos que la Kabbalah se va por dos grandes pilares. Se lleva por dos grandes pilares. El estudio, para comprender los conceptos, para adquirir conocimiento, para entender cuáles son las buenas cualidades, y la práctica. Y en esta práctica se dividiría en dos aspectos. La práctica de las buenas cualidades, el altruismo, el compañerismo, el amor, el respeto, la sinceridad, la confianza, y las prácticas mismas de crecimiento espiritual como son la meditación, el rezo o la oración, la contemplación y otros trabajos que son más complejos explicarlos ahora. Pero la clave de esto, y para ir terminando porque no me quiero extender más de la cuenta, es que entender que si estamos aquí en este mundo es porque todavía tenemos un propósito, tenemos una misión que cumplir. Si empezamos a tomar conciencia de qué cosas nos han hecho sufrir, qué cosas nos han hecho felices, qué cosas nos han permitido compartir con otros, entonces podemos ir descubriendo cuál es ese propósito, ir adquiriendo conocimiento y decidir a conciencia avanzar en este camino, para que sea un camino más satisfactorio y placentero que doloroso, en el cual todos podemos ser compañeros. Por eso yo estoy tan contento que me hayan invitado a esta instancia, donde nos encontramos con personas, ¿cierto? Almas, en distintos cuerpos, en distintos caminos o filosofías espirituales, que en el fondo queremos lo mismo. Queremos, ¿cierto?, que ser más conscientes, aportar a este mundo un poco más de luz, y espero que mi charla haya contribuido un poquito a eso. Muchas gracias. Muchas gracias.